Y seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerle detalladamente lo que ha sido noticia en el mundo. A continuación, nuestros titulares. En Argentina, la Corte Suprema ratificó la condena a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua en contra de Cristina Fernández de Kirchner, luego de desestimar un recurso de la exmandataria. Fernández de Kirchner es sentenciada por un caso de corrupción, calificado por ella como una persecución política. Tenemos reportes desde Buenos Aires. Jair Bolsonaro negó cualquier participación en un presunto plan de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. En el segundo día de interrogatorios en el Supremo Tribunal Federal, el expresidente señaló que solo evaluó alternativas constitucionales. 17 atentados en Colombia durante las últimas horas se concentraron en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. 3 de los ataques ocurrieron en Cali, la tercera ciudad más importante del país. El presidente dirigirá desde allí un consejo extraordinario de seguridad. Iniciamos en Argentina, donde este martes la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo que condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua, por lo que no podrá ser candidata ni ocupar cargos públicos. Su condena está ligada al llamado caso Vialidad, donde es señalada de liderar una organización que direccionó la adjudicación de 51 contratos para desarrollar obras viales en la provincia de Santa Cruz, esto a un empresario cercano. Por ello, se le atribuye a Fernández el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Para ampliar esta noticia, más temprano conversamos con nuestro corresponsal Natalio Cosoy, quien nos habló sobre cuál es el curso que seguirá el proceso en los próximos días. Ya se conoció que el tribunal a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 le ordenó a ella y también a los otros condenados a los que se les confirmó la sentencia que dentro de los próximos 5 días hábiles se presenten para ser detenidos y comenzar el cumplimiento de su condena. Esto implica que como es festivo el lunes próximo se estiraría eventualmente hasta el miércoles de la semana que viene. También este tribunal le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que disponga un lugar apropiado para su detención. Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner es mayor de 70 años y eso le daría la posibilidad de pedir prisión domiciliaria, que es algo que tiene que hacer su equipo de abogados, solicitársela al tribunal que podría determinarla. Estos son los pasos que siguen ahora vinculados con su eventual detención para que inicie el cumplimiento de esta condena a 6 años de prisión. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro fue interrogado en el segundo día del juicio que se lleva a cabo en el Supremo Tribunal Federal por el supuesto plan golpista en 2022. Ante el juez Alexandre de Moraes, el exmandatario negó haber participado en algún plan para evitar la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. Según Bolsonaro, solo evaluó vías constitucionales. De ser encontrados culpables, el expresidente junto con 7 ex colaboradores podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión. Ramiro Cuepar Verena nos cuenta más. Jair Bolsonaro declaró ante la Corte Suprema de Brasil. El expresidente del país compareció por el juicio sobre un presunto intento para impedir la asunción de Lula da Silva tras imponerse en las elecciones. El ultraderechista rechazó las acusaciones de querer perpetrar un golpe, pero admitió haber buscado alternativas luego de perder en los comicios de 2022. En ningún momento actué contra la Constitución. Yo actué dentro de las 4 líneas todo el tiempo. A veces hablaba algunas palabras fuertes, hablaba lo que debía hablar, lo que debía ser dicho, pero hice aquello que debía haber hecho. Respecto a sus recurrentes críticas al sistema de votos electrónicos, afirmó que estaba en su derecho a dudar de la fiabilidad. He basado mis críticas. Pude haberme equivocado en las formas y el tono, pero la Asociación Nacional de los Peritos Criminales Federales no soy yo, lo dicen los peritos. Fraude sistémico digital. Todo sistema electrónico computacional posee vulnerabilidad.
La intención mía no fue desacreditar, siempre fue alertar para probar. Bolsonaro fue el quinto acusado de los 7 que deben declarar, solo faltando el ex ministro de Defensa Paulo Nogueira y el candidato a vicepresidente en 2022, Walter Braga Neto. La acusación formulada por la Fiscalía apunta a que la conspiración de Bolsonaro derivó en el levantamiento del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del ultraderechista intervinieron en las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia. 17 atentados padeció Colombia este martes y al menos 6 personas murieron. Los ataques se concentraron en los departamentos suroccidentales de Cauca y Valle del Cauca. 3 de ellos fueron con bombas en la ciudad de Cali, la tercera más importante del país. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de viajar hasta allí para dirigir un consejo extraordinario de seguridad. El hecho ocurre mientras el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe continúa en cuidados intensivos por un atentado en su contra. Esto dijo la dirigencia de la fuerza pública ante los nuevos ataques. Frente a los ataques terroristas perpetrados en las últimas horas en el suroccidente del país, las fuerzas militares de Colombia rechazan de manera categórica y enérgica estos cobardes actos que atentan contra la tranquilidad de la población civil y constituyen una flagrante violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vamos a Los Ángeles, ya que la alcaldesa de la ciudad emitió una orden de toque de queda para el centro de la urbe tras varios días de protestas sociales contra las redadas de las autoridades migratorias. La medida entrará en vigor a partir de las 8 de la noche, hora local, y durará hasta las 6 de la mañana del miércoles. Este procedimiento se emite cuando se cumple el 5º día de manifestaciones. Más en el siguiente informe. El ejército de Estados Unidos da los toques finales a un despliegue poco habitual. 700 soldados de los Marines se dirigen a Los Ángeles para respaldar a las autoridades federales de inmigración. Forman parte de una creciente presencia militar en la ciudad. Miles de efectivos de la Guardia Nacional ya han sido enviados por la administración Trump. Una medida que los líderes de California han tachado de incendiaria e innecesaria, pero el presidente Donald Trump mantiene su decisión. Habrían tenido una situación horrible si no los hubiera enviado. Horrible. Estarían informando de mucha muerte y mucha destrucción que no va a tener lugar. Creo que si se fijan, cada noche se redujo. Se encontraron con una fuerza muy fuerte. La gente mala y enferma que hace lo que hace. Los marines estadounidenses suelen ser desplegados para ayudar en grandes catástrofes como la del huracán Katrina o la del 11 de septiembre. Rara vez se utilizan para funciones policiales. Las protestas en Los Ángeles, desencadenadas por una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, se intensificaron durante el fin de semana, cuando los manifestantes bloquearon una de las principales autopistas y prendieron fuego a varios autos. Pero el lunes la situación fue mucho menos estridente. Las autoridades estatales afirman que las advertencias del presidente no se ajustan a la realidad. Para muchos manifestantes, el objetivo es expresar su oposición a las recientes redadas. La alcaldesa pide al presidente que las detenga. Voy a hacerle una llamada hoy. He estado hablando con él. Quiero decirle que pare las redadas. Quiero decirle que esta es una ciudad de inmigrantes. Quiero decirle que si quiere devastar la economía de la ciudad de Los Ángeles, ataque a la población inmigrante. Se espera que los recientes despliegues cuesten $134 millones, una cifra que ha levantado críticas. Pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insiste en que el despliegue es vital para proteger a los agentes federales de inmigración en terreno. Tras el asesinato de una supervisora el martes a la entrada de un instituto en Haute-Marne, el gobierno francés ha prometido controlar lo que llamó la plaga de las armas blancas. No obstante, está siendo criticado por la derecha debido a su apatía ante la violencia. En particular, se responsabiliza al jefe de Estado de restar importancia a los hechos. Los detalles en el siguiente informe. Bastaron solo unas horas desde el anuncio de la muerte de la supervisora de Haute-Marne para reavivar el debate sobre la seguridad de las escuelas en Francia. En el hemiciclo de la Asamblea Nacional, tras el minuto de silencio en homenaje a la víctima, Marine Le Pen interpeló al primer ministro François Bayrou sobre la respuesta del gobierno a estos actos de violencia.
Señor primer ministro, ¿cuál será la respuesta del gobierno a esta tragedia, que ha despertado del miedo de todas las familias que viven angustiadas al ver a uno de los suyos caer víctima de los bárbaros, y que, con toda razón y legitimidad, ha despertado la emoción, la cólera y la indignación del pueblo de Francia? Nous avons publié une circulaire pour qu'il y ait des contrôles de police et de gendarmerie. Como ya he dicho, hemos publicado una circular para aumentar los controles en torno a las escuelas. Publicamos una circular el 27 de marzo. Se han realizado 6.200 controles, se han incautado cerca de 200 cuchillos y se han convocado 567 consejos de disciplina para luchar contra esta plaga. Et 567 conseils de discipline ont été réunis pour lutter contre ce fléau. El flagelo, un aumento de los números de agresiones, a menudo con arma blanca, en las inmediaciones de los centros escolares. Como respuesta, desde finales de marzo se autorizan en Francia los registros aleatorios de mochilas a la salida de los institutos, tras la publicación de una circular enviada por Elisabeth Borne y Bruno Retailleau. Para algunos diputados, esto va más allá del fenómeno de la violencia. Hay una crisis muy profunda en la educación nacional que no se puede resumir solo en violencia. Es decir, que en realidad hay una crisis de sentido, hay una crisis de organización, hay una crisis de apoyo político a esta comunidad. Hay una crisis también de los jóvenes que no lo están haciendo bien. Según datos del gobierno, el número de denuncias de armas blancas en las escuelas ha aumentado un 15% en un año. Más de 90 países firmaron una declaración conjunta en la que solicitaron un tratado mundial contra el uso de plásticos. La declaración se dio en el marco de la cumbre de la ONU sobre los océanos que se realiza en Niza. Los detalles nos los reportó nuestra enviada especial, Erika Olavarría. Es el peor flagelo que pesa sobre nuestros océanos. Según los expertos, el plástico en el mar triplicará su cantidad de aquí al año 2040 y de no hacer nada, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Por eso es muy significativo el avance dado hoy. 95 estados de 193 apoyaron el llamado a despertarse de Niza para unir sus voluntades con la intención de aprobar un tratado para disminuir la producción de plástico en una sexta reunión que tendrá lugar en agosto en Ginebra. Queremos que en Ginebra se cree un órgano subsidiario que decida qué químicos pueden y no deben estar asociados al plástico. 2, y que se haga una lista mínima, ¿no?, de qué productos no deben estar asociados a plástico. 2, que tengamos un mecanismo financiero que es muy importante para aquellos pequeños estados insulares, por ejemplo, las pequeñas islas que son hoy depositarias de plástico de los cruceros y de todas las embarcaciones que pasan por ahí, y que haya realmente un concepto de circularidad. Y desde luego que nosotros lo que buscamos es un legally binding, o sea, un mecanismo que sea vinculante. Las ONGs mostraron su satisfacción con este llamado simbólico y con el texto que deja casi de lado la opción del reciclaje y pone más bien el acento en la fuente del problema, que es la producción de plástico. El objetivo es que no sea un tratado sobre la gestión de desechos. Queremos un tratado que se focalice en la fuente y la reducción de la producción. Es una línea roja de numerosas asociaciones de la coalición científica y hay que conservarla. Entre las naciones que adhirieron a este llamado simbólico se encuentran países petroleros como Colombia y México. Todos esos estados deberán hacer frente a el lobby de los países petroleros en Ginebra, como Rusia, Irán o Arabia Saudita, que ya hicieron naufragar la última ronda de negociaciones en diciembre en Corea. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Les dejo en compañía de Gabriel Colchen y Expreso de Oriente.